igual va a estar habilitado para la fecha establecida, que ahí tienen ustedes ahí en el sílabo. Ok, nos quedamos la vez anterior en hablar un poquito de la parte de introducción a la contaminación. Eso fue y tuvieron ustedes una actividad, tuvieron una pruebita que estaba relacionada con eso. Con esa prueba, jóvenes, es bien importante. Por ahí me escribieron un par de personas preguntándome que eso no me lo enseñó usted en clase, es que eso no aparece en las diapositivas, es que eso... Yo fui clara con ustedes, jóvenes. Yo vine y les dije, la prueba, hay una parte que es de análisis. Análisis en el sentido de que yo les daba enunciados que relacionaban o lo que se mencionaban eran algunos problemas de tipo ambiental. Algunos estaban, por ejemplo, les mencionaba yo algunas cuestiones que tenían que ver con el lago Yohoa, otras con la bahía de Omoa, otras con, por ejemplo, con cuestiones del claxon de los automóviles, todo ese tipo de cosas, yo se las trasladé a preguntas. ¿Para qué? Para que ustedes analizaran, porque se trata de que ustedes tengan claro qué es cada tipo de contaminación, ¿verdad? ¿Qué nos referimos en base a la... Yo les hice el desglose de todo eso. ¿Cuál es la naturaleza del contaminante? ¿Cuál es, si es física, si es química, si es biológica? En el caso de si era química, si era orgánica o inorgánica. Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿Qué tipo de contaminantes son los que tenemos involucrados? Por ahí había, en base a la localización, si era puntual o no puntual. Yo les expliqué qué era eso de puntual, qué es lo no puntual. Habían preguntas que estaban relacionadas con eso, ¿verdad? Y habían preguntas que no eran textuales, sino que yo venía y les ponía un ejemplo, les daba un enunciado de algún problema ambiental del país y le decía, en base a lo que usted leyó, qué tipo de contaminación está involucrado ahí, qué tipo de contaminante es el que está involucrado ahí, por ejemplo. Entonces, se los aclaro porque hubieron algunas personas que me escribieron diciéndome eso, ¿verdad? Me escribieron eso, que eso no estaba ahí. Por supuesto que no estaba. Yo se los expliqué en clase. Yo les dije que habían, o sea, si a usted se le pone un problema, son como los problemas de matemáticas, jóvenes. Si a usted se le pone un problema de matemáticas y se le dice, resuelva la ecuación o investigue la ecuación, y lo que le están dando son palabras, pero al final lo que quiere el profesor de la clase de matemáticas es que usted transforme o cómo se llama o encuentre una ecuación. En este caso yo lo que le estaba dando era un problema, era un enunciado que asemejaba a un problema medioambiental y yo lo que le estaba consultando era que usted me identificara tipos de contaminante, tipo de contaminación, ¿verdad? Eso era lo que se le estaba pidiendo ahí. Eso no era nada complicado si usted había estudiado y había revisado todo el material que se le había dado. Entonces, hago la aclaración por eso, porque hubieron un par de correos de esa forma, ¿verdad? Pues diciendo que no, pues alguien inclusive me escribió que si es que estaba utilizando otra terminología, ¿no? La terminología es la misma, ¿verdad? De repente ¿cómo se llama? Lo diferente era el ponerles un ejercicio de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, un enunciado de algún problema medioambiental, como en algunos casos coloqué como el de la bahía de Omoa, el del lago de Yohoa, entre otros que pudieron haber encontrado ahí, ¿verdad? Dependiendo de la prueba que a ustedes les tocó, ¿verdad? O de la pregunta que les tocó resolver. Entonces, para que tengamos claro esa parte. Ahora bien, vamos a trabajar un poquito ya específicamente los tipos de contaminación en base al sustrato afectado. En este caso, contaminación de agua, contaminación de suelo, contaminación atmosférica, contaminación alimenticia. Creo que eso ya lo vieron un poquito ustedes en la parte introductoria. Igual pues vamos a trabajar algunos conceptos aquí para que los tengamos claros. En la parte de contaminación de agua, pues primero es tener el concepto, ¿verdad? De cuándo, tener la certeza de cuándo nosotros sabemos que el agua está contaminada y básicamente es cuando su composición de alguna manera se ve alterada. La composición del agua se puede ver alterada tanto física, química como biológicamente, ¿verdad? Entonces pueden haber dentro de ella
materiales, pueden haber sustancias químicas o inclusive sólidos que pueden estar alterando esa naturaleza o esa composición que tiene el agua. Dentro de las principales fuentes contaminantes que tiene el agua, vamos a encontrar algunas naturales, como sales minerales, metales, mareas rojas, y por aquí les daba algunos ejemplos. En el caso de sales minerales, cloruros, carbonatos y sulfatos que están dentro de la composición del agua, quiera o no, nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso, sales minerales que están dentro del agua y que nosotros no podemos ver. Ahora, ¿cuándo se convierten, decíamos nosotros, en contaminantes? Cuando aumentan la concentración. Entonces es importante saber que la cantidad del contaminante que esté presente, en este caso en el agua, es la que nos va a determinar si esa agua, por ejemplo, está contaminada, ¿verdad? Entonces, o si esas sales minerales realmente pues van a ocasionar un problema a nivel de contaminación. Ya de entrada son contaminantes, sí, son contaminantes y en este caso ya de origen natural, o sea, decimos que no hay una intervención de nosotros para venir y para introducirlos, ya están ahí. Ahora, que si de repente hacemos nosotros los humanos, aumentar las concentraciones de estos producto de venir y agregar algún tipo de sustancia, ¿verdad? Metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, hay algunas fuentes de agua que ya tienen, ¿verdad?, dentro de su composición este tipo de metales, y esto es por el tipo de lugar donde están, ¿verdad? Entonces, de repente vamos a encontrar algunas fuentes de agua, encontramos trazas, decimos nosotros, de metales pesados como plomo o mercurio, pero estos se encuentran en trazas, ¿verdad? O en pequeñas o en muy pequeñas cantidades. Ahora, cuando venimos y tenemos, por ejemplo, vamos a en este tipo de lugares o en este tipo de fuentes venimos y colocamos una mina donde vamos a hacer nosotros extracción de minerales, por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a extraer oro. Entonces, ¿qué sucede? Para cuando nosotros hacemos la extracción del oro, utilizamos ¿qué? Utilizamos plomo, utilizamos mercurio, ¿para qué? Para hacer los lavados. Y ahí es donde venimos y aumentamos las concentraciones. De por sí ya la zona donde está la fuente de agua tenía, y nosotros venimos y hacemos una extracción y utilizamos y agregamos, entonces estamos aumentando, en este caso, esas concentraciones. ¿Qué otra fuente contaminante podemos encontrar? Microorganismos patógenos. Cuando hablamos de microorganismos patógenos, estaríamos hablando básicamente de contaminantes de tipo biológico. Bacterias, virus, protozoos, que son transmisores de enfermedades como cólera, tifoidea, enteritis, entre otros, ¿verdad? Serían algunos de los ejemplos que podemos tener ahí en cuenta. ¿Cuándo nosotros sabemos que el agua está contaminada, jóvenes? El agua está contaminada generalmente, nosotros la identificamos por unas propiedades que se llaman propiedades organolépticas. ¿Qué es una propiedad organoléptica? Una propiedad organoléptica es cuando nosotros utilizamos nuestros sentidos para poder venir y saber si algo o no está ocurriendo en un lugar. Nosotros ya de entrada podemos saber que el agua tiene tres propiedades organolépticas. ¿Cuáles son? El color, el olor y el sabor. El agua es incolora, es inodora y es insípida, o sea, no tiene sabor. No tiene color, no tiene olor y no tiene sabor, o no debería de tenerlo. Ahora, cuando esas propiedades organolépticas se ven afectadas o alteradas es cuando nosotros venimos y podemos de entrada decir que podemos estar teniendo un problema en esa fuente de agua. Si ustedes, por ejemplo, ven el agua de color verde, inmediatamente me van a decir algo está sucediendo en ese río, en ese lago, en ese estanque, ¿verdad? Entonces, inmediatamente o de repente, pues no es el color, sino que ustedes se acercan y sienten un olor raro en el agua, o cuando prueban el agua de repente le sienten un sabor extraño, no deberían de sentir ningún sabor porque el agua no tiene sabor. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros propiedades organolépticas, en este caso específicas para el agua, ¿verdad? Y las propiedades organolépticas son aquellas donde nosotros utilizamos nuestros sentidos, o sea, los ojos, utilizamos la vista, utilizamos el olfato, el oído, el gusto. En este caso, pues nosotros nos referimos específicamente a la vista, el olfato y el gusto en cuanto a las propiedades organolépticas del agua.
Una vez que sabemos esto, que identificamos las propiedades organolépticas, podemos venir y entrar a ver, por ejemplo, otras fuentes contaminantes como cuáles, como el sedimento o material suspendido. Ustedes inmediatamente me van a decir algo malo o algo extraño está ocurriendo cuando ven, por ejemplo, algo flotando en el agua, ven basura o desechos flotando en el agua, o de repente están viendo que hay mucho sedimento en el agua y el agua se ve turbia, inmediatamente pues ustedes van a decir algo está ocurriendo en esa fuente de agua. O como esto que aparece aquí, ¿verdad? Que ven, empiezan a ver el agua de color verde, ¿verdad? Y eso básicamente es porque hay nutrientes vegetales que están incorporando o que se están viendo incorporados dentro de las fuentes de agua. Eso lo podemos observar. Pero hay algunas otras que no podemos observar, jóvenes, sustancias radiactivas, por ejemplo. Nosotros no podemos observar isótopos radioactivos que están en el agua. Aquí inclusive les dice, son solubles en agua. Entonces aquí inclusive hay algunas propiedades como la solubilidad. Si algo viene y es miscible en el agua, usted no lo va a poder observar a simple vista. Entonces usted no va a poder observar, por ejemplo, alguna sustancia radiactiva que estuvo en contacto en el agua. Entonces, hasta que ya empezamos a ver casos de problemas, lamentablemente, derivados de eso, es que empezamos nosotros a darnos cuenta que hay un problema ahí, ¿verdad? Entonces, esas serían algunas de las fuentes con las que nosotros continuamos trabajando. Hay otro que se llama, hay un concepto bien importante que se llama eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? La eutrofización básicamente es un proceso que es natural en los ecosistemas, que se da siempre en los ecosistemas, pero que lamentablemente nosotros venimos y hacemos, ¿verdad? Que esa eutrofización se acelere, ¿verdad? Un proceso que regularmente nosotros lo venimos y tardamos algunos años en que se produzca o varios años en que se produzca, nosotros venimos y lo aceleramos. ¿Por qué? Porque aumentamos, por ejemplo, la presencia de algunos desechos, entre otras cuestiones que aceleran ese proceso de eutrofización. Entonces, podemos saber nosotros que la eutrofización es un proceso natural, pero también que puede ser un proceso que puede derivarse, ¿verdad?, de causantes antropogénicos y causar daños o acelerar, ¿verdad?, ese tipo de problemas en las fuentes de agua. ¿Dónde se da más la eutrofización? Se da más en los lagos y en los ríos. ¿Por qué? Porque la eutrofización, pues básicamente es cuando nosotros venimos y perdemos, en este caso, oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad, en este caso, ¿cómo se llama? De vegetales o especies vegetales. Vemos algas y empezamos a ver todo eso verde, decimos nosotros. A veces le decimos lama, le decimos nosotros, ¿verdad? Está lamoso eso y empezamos a ver que ya no se ve clarito el agua, sino que empezamos a ver como una especie de capita color verde que está en el agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da, les decía, más en los lagos que en los ríos? Porque está el agua estancada, ¿verdad? Y al estar estancada, como no está el agua fluyendo, entonces se da más en los lagos. Esto no implica que no se dé en los ríos. Si ustedes ven, en los ríos también tenemos esa proliferación de algunas, ¿cómo se llama?, especies vegetales. Sin embargo, pues el hecho de que el agua esté corriendo constantemente, pues evita hasta cierto punto de que pues haya mayor acumulación de estas especies vegetales. Entonces, todo esto que acabamos de ver se llama contaminación. Todo esto, algunos son procesos naturales, otros son antropogénicos, pero para nosotros evitar, ¿verdad?, esos procesos o sanear de alguna manera esos procesos, nosotros utilizamos sistemas de potabilización del agua. Entonces nosotros lo que hacemos con eso, los sistemas de potabilización del agua, básicamente en palabras así sencillas, lo que hacemos es descontaminar el agua a través de algunos procesos. Entonces lo primero que tenemos que tener claro son dos conceptos. El agua cruda, ¿qué es el agua cruda y qué es el agua tratada? El agua cruda, jóvenes, es aquella que viene directamente de la fuente, que no ha tenido ningún tipo de tratamiento, ni físico, ni químico, ni biológico. O sea que no le hemos agregado cloro, no le hemos realizado un proceso, por ejemplo, de filtración, nada, ¿verdad? Ni mecánico, de ningún tipo, ¿verdad? Entonces,
Al nosotros no haberle hecho ningún proceso, entonces viene directamente del agua, del río, del lago, del estanque, del embalse, entonces lo llamamos agua cruda. Una vez que el agua entra ya sea a un proceso físico o a un proceso químico de potabilización, entonces se convierte en agua tratada, ¿verdad? Si usted lo pasó por un filtro, ya dejó de ser agua cruda y se convierte en agua tratada porque usted le está dando un tratamiento, en este caso, pues un tratamiento físico, ¿verdad? Está pasándolo a través de un filtro. Pero también hay procesos químicos, como por ejemplo el agregarle cloro al agua, ¿verdad? Al agregar cloro al agua, pues entonces ahí está sufriendo un proceso químico. Hay para el sistema de potabilización del agua hay pasos, ¿verdad? Hay pasos que van desde el agua cruda pasando por procesos como la oxigenación, la filtración, ¿cómo se llama? Ahí se utilizan también algunos aparatos que ayudan, por ejemplo, o sustancias químicas que ayudan, por ejemplo, a separar, por ejemplo, sustancias ¿cómo le diría? ¿Cómo se los explico? Sedimentos, por ejemplo, partículas que son pequeñas y que necesitamos nosotros sacarlas del agua, por ejemplo, con sulfato de aluminio, le agregamos al agua y lo que hacemos es que atraemos todas esas partículas y las hacemos más grandes para ayudar a sacarlas del agua, ¿verdad? Ese proceso se llama coagulación. Entonces, cuando venimos y agregamos esa sustancia, es un agente coagulante que lo que hace es que atrae todas esas partículas dispersas que están en el agua pequeñita, que son pequeñitas, y las hace, por decirlo de alguna manera, una bolita más grande o las convierte en algo que nosotros podamos sacar más fácilmente que estar viniendo y viendo esas partículas esparcidas, ¿verdad? O dispersas, perdón, en el agua, ¿verdad? Entonces, para jóvenes, hay que ir a revisar, allá en la sección de documentos, ustedes tienen los pasos de potabilización del agua. Entonces, ustedes van a ir, hay un video donde les muestra cuál es el proceso o los pasos a seguir para el sistema de potabilización del agua. Yo les recomiendo que hagan una especie de esquema donde vaya desde ¿cómo se llama? Desde que va al agua cruda y cómo va pasando por cada uno de esos procesos. E inclusive que anoten todas esas sustancias químicas que están siendo utilizadas para esos procesos de potabilización del agua. Por ejemplo, se utilizan diferentes tipos de sustancias químicas. Aquí en Honduras, por ejemplo, para el proceso de desinfección, nosotros utilizamos cloro porque es más económico y es efectivo, pero en otros lugares, en otros países utilizan ozono, por ejemplo. Entonces hacen un proceso que se llama ozonificación. Nosotros, pues porque como el proceso es más, otros utilizan rayos UV, pero nosotros el proceso de ozonificación o de pasar por rayos UV el agua para la desinfección es caro, entonces utilizamos pues el cloro que igual es efectivo, igual desinfecta, en las cantidades adecuadas, pues no es dañino para la salud y nosotros lo podemos venir y podemos tolerarlo. Entonces, en el proceso de potabilización del agua. Entonces, ahí lo utilizamos. Entonces, yo les recomiendo que hagan como una especie de esquema con cada uno de los pasos, cuál va primero, cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cómo va cada uno de esos procesos, qué se le añade a cada uno de esos procesos. Por ejemplo, para la filtración, nosotros los filtros que utilizamos son filtros de arena, pero también se utiliza carbón activado. El carbón activado tiene un mayor costo que la arena. Por ende, entonces nosotros utilizamos arena de diferentes tamaños, pero no es cualquier tipo de arena, ¿verdad? Sino que también el grano de arena tiene que tener diferentes diámetros porque recuerden que lo que hacen los filtros es ir atrapando todas esas partículas que están en suspensión, ¿verdad? Entonces, repito, hagan un esquema, cuando vean ese video, hagan un esquema y elaboren el esquema y coloquen en cada uno de esos pasos o procesos cuáles son esos elementos o sustancias químicas que están siendo utilizadas en cada uno de esos procesos. Luego pasamos a ver la parte de contaminación de suelo. En la parte de contaminación de suelo es importante que revisen la estructura del suelo, jóvenes. Hay que ver cuáles son los horizontes del suelo. Y en este caso,
¿Cuáles son las partes, ¿verdad? En este caso, que constituyen al suelo. El suelo está constituido por 3 partes. Una parte sólida, una parte orgánica, decimos nosotros, y la otra es una parte de aire, sería una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa, por decirlo de alguna manera. La fase sólida sería la parte orgánica, todo lo que ven ustedes de color azul, de color como café, marrón, sería la parte sólida o la parte orgánica. Los espacios que ven ustedes como en color blanco sería el aire, porque tenemos una fase gaseosa. El suelo también tiene oxígeno, jóvenes. Entonces necesita oxigenarse para poder realmente servir para los diferentes propósitos que lo tengamos. Si queremos sembrar un árbol, necesitamos tener oxigenada ese suelo, si no, pues no nos sirve. Y todo esto que ven como en color azulito, como esas líneas color azulita, sería la parte líquida, que sería el agua que queda retenida ahí en el suelo. Esto nos da pie a saber también que hay diferentes tipos de suelo, ¿verdad? Hay suelos que son porosos, hay suelos que son arcillosos, y esa contextura que tenga el suelo, pues va a ayudar o no a que nos sea útil para sembrar algunos cultivos o para no sembrarlos, ¿verdad? O inclusive, jóvenes, cuando en el caso de los que estudian ingeniería, por ejemplo, para saber si podemos, si ese suelo es apto para construir o no podemos construir, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta la parte de la estructura del suelo, ¿verdad? Y saber que los suelos, tanto para la parte agrícola, pues tenemos que saber qué tipo de suelo es el que tenemos y la composición del mismo. Y lo mismo para si lo que lo vamos a utilizar es para otro tipo de actividades, saber si ese suelo o esa parte de ahí que vamos a utilizar nos va a servir o no para eso, ¿verdad? Dentro de la contaminación del suelo, aquí se dan 2 tipos. Tenemos la contaminación endógena y la contaminación exógena del suelo. En la contaminación endógena, básicamente son desequilibrios en los componentes naturales que tiene el suelo, metales, minerales o acidez que pueda tener el suelo. Entonces, la contaminación endógena ya es propia del suelo como tal, ¿verdad? Entonces, ya tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, de metales que puede tener el suelo, la cantidad de minerales. Recuerden que no todos, por ejemplo, no todos los suelos son aptos para cierto tipo de cultivos, y eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con esos desequilibrios a nivel de los componentes naturales que puedan tener el suelo, y eso ya sería propio del suelo, ¿verdad? No es que nosotros vamos a agregárselo. Ahora, también existe la contaminación exógena del suelo. Aquí es cuando nosotros agregamos componentes o sustancias extrañas al mismo, como plaguicidas, fertilizantes, hidrocarburos, entre otros, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar estos 2 tipos de contaminación a nivel de suelo. ¿Cuáles son algunas de las actividades contaminantes del suelo? La producción agrícola. Quieras o no, jóvenes, el que nosotros tengamos producción agrícola contamina los suelos. Y los diferentes tipos de agricultura que nosotros realicemos, pues van a venir y van a ocasionar este tipo de problemas. La agricultura intensiva, la agricultura migratoria y el monocultivo son algunas de las actividades en cuanto a la producción agrícola que son parte de los contaminantes, de las actividades contaminantes del suelo. ¿Qué es eso de la agricultura intensiva, verdad? Cuando venimos y le damos, como por decirle, discúlpeme la expresión, le damos con todo, ¿verdad? Sembramos, venimos y hacemos, venimos y le agregamos fertilizantes, plaguicidas, venimos y abonamos aquella tierra. Entonces venimos y lo hacemos a veces en exceso, y el venir y utilizamos grandes parcelas de tierra para esto. Entonces, quieras o no, pues esto es algo intensivo, ¿verdad? Y querramos o no, el que nosotros estemos agregando plaguicidas, fertilizantes a esos cultivos para mejorar, ¿verdad?, la producción, también pues eso se va al suelo, y muchos de ellos, ustedes vieron la parte ahí, el concepto de persistencia, ¿verdad? Muchos de ellos se quedan ahí por bastante tiempo. La agricultura migratoria. Sembrar, por ejemplo, especies donde no son aptas, ¿verdad? Entonces, la agricultura migratoria, quieras o no, pues causa este tipo de problemas también. De repente, queremos sembrar un cultivo en un lugar,
se nos dio, por ejemplo, en la palma africana, aquí, que es tan lucrativo la palma africana. El problema con la palma africana, jóvenes, es que donde usted siembre palma africana, ya no volvió a sembrar nada más que no fuera palma africana, ¿verdad? La palma africana deja pues prácticamente inservible lo que el suelo, ¿verdad? Lo único que puede sembrar ahí es palma africana. Ahora, tenemos otro problema derivado del cultivo de palma africana, ¿verdad? Y no es que no utilicemos la palma africana ni que no sea necesaria. El problema es que estamos invadiendo otro tipo de especies. Entonces, al venir y querer sembrar más palma africana porque es más lucrativo, entonces venimos y estamos, pues de alguna manera, talando y quitando otro tipo de especie. Estamos migrando de un lugar a otro. Entonces también esto causa un problema. Y el monocultivo, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, yo creo que ustedes hay así, la rotación de cultivos. Vienen y tienen al tío, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, en la primera cosecha sembró frijol, pero el siguiente que viene siembra maíz y luego vuelve a sembrar, pero siembra arroz. Eso se llama rotación de cultivo. ¿Qué sucede cuando nosotros no rotamos el cultivo? Entonces lo convertimos en esto, ¿verdad? En el monocultivo. Si usted solo sembró frijol ahí y no le dio tratamiento, ¿verdad?, a esa tierra para que regenerara nutrientes, entonces va a llegar un momento que la tierra le va a dejar de servir para usted para seguir produciendo. Entonces, ¿cómo se llama? Los agricultores lo que hacen es eso, entonces, evitar, o se debe evitar en la medida de lo posible, el monocultivo para evitar dejar inútil, por decirlo de alguna manera, los suelos. Entonces, ¿qué hacemos? Rotamos. Entonces, primero sembramos frijol esta temporada, la siguiente sembramos maíz, luego venimos y le sembramos arroz, luego volvemos a sembrar frijol y así estamos haciendo la rotación de cultivos a modo que cada uno de esos nutrientes que se va llevando esa plantita, pues no sean los mismos y no se nos acaben y nos dé tiempo de estar pues regenerando, ¿verdad? Entonces, por eso estas actividades, quieras o no, son actividades que contaminan y que causan problemas a nivel de suelos. Contaminación atmosférica. Aquí van a entrar con dos conceptos. Cuando hablamos de contaminación atmosférica nos referimos a que lo que está siendo contaminado en base a la matriz o en base al sustrato es el aire o la atmósfera. Aquí vamos a encontrar contaminantes, dos conceptos, contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera. Dióxido de carbono, por ejemplo, algunos cloruros o clorofluorocarbonos que se van directamente, ¿verdad?, a la atmósfera, que van directamente a la fuente emisora. En este caso nosotros, el dióxido de carbono sale de nosotros. Y los contaminantes secundarios son aquellos que se transforman, de los anteriores. Entonces, los contaminantes secundarios, entonces, el dióxido de carbono se transforma en otro tipo de contaminante una vez que entra en contacto con otros gases y otros contaminantes en el nivel atmosférico. Entonces, hay una transformación de ellos. Otros tipos de contaminantes que van a encontrar ustedes ahí, el humo, gases en general, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien claro cuál es el concepto de humo. El humo se acumula, tiene una coloración, el gas a veces tienen coloraciones, a veces no, y en el caso de los gases estos se pueden comprimir, no se acumulan, ¿verdad? Los gases podemos venir, es como cuando tenemos, yo les doy el ejemplo de la lata de Coca-Cola. Tenemos la Coca-Cola y adentro de la Coca-Cola tenemos el gas. Inmediatamente venimos y abrimos la botella o la lata, inmediatamente escuchamos el ruidito, ¿verdad? Entonces ahí vemos que todo ese gas estaba, ¿qué? Estaba comprimido en esa lata o en ese recipiente. El humo, pues no podemos hacer eso con el humo, ¿verdad? ¿Qué determina la dispersión de un contaminante? Depende. Esto va a depender si, por ejemplo, si hay viento, si tenemos vientos, jóvenes, la temperatura, ¿verdad? Los vientos, la temperatura, la luz solar, las precipitaciones o la lluvia pudieran alterar a un contaminante atmosférico, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y estas condiciones atmosféricas pues, son favorables para poder dispersar más fácilmente un contaminante, lo vamos a hacer.
De repente, por ejemplo, si tenemos que la dirección, la velocidad del viento, pues va a favor de ese contaminante, pues es muy fácil dispersarlo, ¿verdad? De un lugar, de un continente hacia otro continente inclusive, ¿verdad? Como lo que sucedió hace algunos años atrás, ¿verdad? Ya varios años atrás, allá con el yodo 131 y algunos elementos radioactivos que estaban allá ¿cómo se llama? En Chernobyl, por ejemplo, ¿verdad? Y en Ucrania. Dentro de las otras contaminantes, vamos a tener la contaminación acústica. Por ahí creo que vieron un poquito en la parte de introducción. Cuando hablamos de contaminación acústica, básicamente es la disminución o se refiere a la disminución de la capacidad auditiva, ¿verdad? Que tenemos nosotros, y esto va a depender de los decibeles que tengamos, ¿verdad? El ruido, jóvenes, dependiendo de qué tan fuerte sea, pues se convierte en contaminante, ¿verdad? Desde el ruido que tenemos ahí en casa, ¿verdad? Con la música muy alta, hasta, por ejemplo, un martillo, una fábrica donde se esté utilizando, donde se esté haciendo uso de maquinaria, un automóvil, o cuando estamos por allá, pues estresados ¿cómo se llama? En los semáforos, cuando no avanzan los carros, o de repente, ¿verdad? Tenemos en horas pico esos problemas de fluidez de los automóviles, y pues nos desesperamos, ¿verdad? Aquí dice que no solo el ruido prolongado, sino también un ruido fuerte, repentino, ¿verdad? Puede perforar el tímpano, jóvenes. De repente un ruido, ¿verdad? A veces se han dado ocasiones en bromas pesadas donde vienen y le colocan a usted una trompeta cerca de su oído, y ha habido personas que las han dejado pues sordas, ¿verdad? Sordas. ¿Por qué? Porque venimos de un ruido de repente, ¿verdad? Un ruido repentino muy alto puede venir y dejarnos con problemas de sordera. Entonces hay que revisar esa parte. La contaminación de alimentos, ahí van a encontrar ustedes algunos ejemplos. Existen diferentes tipos de contaminación de los alimentos. Está la contaminación química y la contaminación física. La contaminación química, pues, es cuando venimos y agregamos algún tipo de químico o residuo químico, como por ejemplo plaguicidas, combustibles, transporte de detergentes, pinturas, entre otros, a una sustancia. Y miren aquí la imagen. Y la contaminación física, por ejemplo, cuando se le incorporan partículas de metal, restos orgánicos del suelo, pedazos de vidrio, de madera que encontramos en los alimentos, que ya serían del tipo de contaminación física. Algunos ejemplos que van a encontrar ustedes ahí. Por aquí me faltó una diapositiva que tenía que ver con la contaminación lumínica. En el caso de la contaminación lumínica y la contaminación visual, ¿cuál es la diferencia entre contaminación lumínica y contaminación visual, jóvenes? La contaminación lumínica tiene que ver con la cantidad de luz que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han visto o han visitado esas grandes ciudades, o las han visto por televisión, Nueva York, por ejemplo, Tokio. ¿Qué sucede con ellos? Que tienen aquella gran cantidad de rótulos luminosos, Las Vegas, por ejemplo, que llega un momento que estorba, ¿verdad? Tanta luminosidad, y que al final, pues, causa lo que nosotros conocemos como contaminación lumínica. Ya ni siquiera observamos la luz de la luna, ¿verdad? Ya ni eso se puede ver. Ya no, hay lugares en los que ni siquiera podemos apreciar las estrellas, ¿verdad? ¿Por qué? Por tanta luz que tenemos a nuestro alrededor. Y la contaminación visual, jóvenes, va inclusive de ver aquel montón, ¿verdad?, de propaganda electoral cuando tenemos elecciones, hasta aquel bulto de basura que está en la esquina de nuestra casa, ¿verdad? Aquel montón de basura acumulada, ¿verdad? Que venimos y le dice ahí el rótulo, no tirar basura, multa de 2,000 lempiras, y seguimos, ¿verdad? Allá colocando la basura en el mismo lugar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. El salir, por ejemplo, ahorita que ya viene Semana Santa, el que usted vaya a la playa y observe sucio la playa, ¿verdad? La arena y cerca de la playa, porque miren, darles el consejo, ¿verdad? Si van a salir,
hay que venir y aprender a llevarnos nuestra basura, ¿verdad? Si vamos a comer algo, venir y llevar un recipiente y no dejar eso tirado. Tenemos que aprender todo eso, ¿verdad? En otros países inclusive hasta se multa cuando usted va a un lugar y no deposita la basura en su lugar, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Desde ahí tenemos ya problemas de contaminación, desde cómo manejamos nosotros nuestros residuos en casa, ¿verdad? Entonces serían algunos ejemplos que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento del examen cuando trabajemos este tema. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda con estos temas que son los que correspondían a esta semana? ¿Preguntas, dudas? ¿O todo está claro, jóvenes? Sí, doctora. Ok. Ok. ¿Qué le pasó a esto? Liz, una pregunta. Dígame, Ariana. La guía la vamos a realizar en grupo individual. Hay una guía, ¿verdad? Que está, miren, yo ahí se las coloqué a ustedes, hipotes que esas se las voy a tratar de habilitar esta semana para que ya vayan trabajando y no se atrasen, ¿verdad? Y no estén pensando en que tienen que entregarme un trabajo. Inclusive creo que lo dejé para entregarse antes de que se fueran de vacaciones de Semana Santa. Lo que sí tienen que, ni modo, no se los pude evitar, fue el examen sí les toca después de Semana Santa, después de un gustazo, dicen un trancazo, lo siento, no puedo hacer nada porque ya eso está calendarizado. Eso lo pueden trabajar, según tengo yo en el sílabus, hipotes, lo pueden trabajar hasta con grupos de 3, creo que les puse aquí. No, déjenme que reviso y le confirmo. Me parece que les puse grupos de 3. Por mí, con eso no hay problemas, hipotes. Si ustedes lo quieren trabajar en grupos de 3 personas, solamente, obviamente solo lo va a subir, no, en este caso sí les voy a pedir que lo suban los 3. Yo les mando las indicaciones porque al momento de la nota después es un problema. Pero vamos a ver. Yo les voy a mandar las indicaciones mejor para ver si solo lo van a subir uno en el caso de que trabajen, ¿verdad? Sí, dice que el trabajo grupal, y se lo voy a presentar para que lo puedan ver. Voy a presentar pantalla para que puedan ver ustedes lo que, así rapidito, lo que tienen de eso. Ok, ¿sí lo estamos viendo? Sí. Ok, esta sería la última actividad que ustedes tienen, ¿verdad? Ahí en para este parcial, ¿verdad? Para el tercer parcial. Entonces, ahí lo que van a trabajar es el módulo de legislación ambiental. Es una guía de trabajo que van a trabajar y esto, yo aquí les pongo que este trabajo lo pueden trabajar individual o grupal con un máximo de 3 integrantes y siguiendo las instrucciones que se les van a enviar a, ¿cómo se llama? La carpeta de documentos. Yo se los voy a subir en la carpeta de documentos para que ustedes sepan cuál es, obviamente, la guía y de trabajo, las preguntas que tienen que desarrollar y también para que sepan cuál es ¿cómo se llama? Cómo lo van a entregar. Ahora, dentro de la guía de trabajo hay la elaboración de un video corto. Entonces, por eso les decía que ustedes lo pueden trabajar individual o lo pueden trabajar grupal, pero eso ya dependerá de ustedes, ¿verdad? Lo pueden trabajar con un máximo de 3 integrantes o lo pueden trabajar de forma individual. En el caso de que lo trabajen individual, pues van a tener que ser bien creativos con el video, ¿verdad? Hay un videito cortito que ustedes tienen que subir dentro de esa guía de trabajo explicando algunas cositas. Un tema que se les va a asignar, ¿verdad? Que iba a estar asignado el tema y que está relacionado con el tema de legislación ambiental. Entonces ya eso dependerá de ustedes, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema. Por mí, si ustedes lo quieren trabajar individual, pues lo trabajan individual y si no, pues lo trabajamos en grupo de 3 personas. Se les facilita al momento ¿cómo se llama? Del video. Si ustedes pueden venir y hacer los ensambles ¿cómo se llama? Con las ediciones, pues les va a quedar muy bien y si no, pues entonces trabajen lo individual, lo que se les haga más fácil, ¿verdad? Al momento de que ustedes ya revisen las instrucciones. Entonces, cualquiera de los dos funciona así, pues. Entonces, ahí
dependerá de ustedes, ¿verdad? Eso sí, no más de 3 personas. No más de 3 personas y siguiendo las indicaciones para el envío. ¿Me di a entender? ¿Sí o no? Sí, Liz. Ok, las instrucciones voy a tratar de subírselas en el transcurso de esta semana para que ya vayan trabajando si tienen tiempo. Esta semana pues realmente solo los que van a hacer examen de reposición están cargaditos porque les toca hacer el foro y les toca pues hacer examen de reposición esta semana, los que van a someterse a examen de reposición. Ya los demás pues creo que sí tendrían un poquito más de tiempo para inclusive trabajar esta actividad. Si lo quieren trabajar en grupos de 3, yo no les impongo, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar con sus compañeros, si usted se conoce con alguien, ¿verdad? Usted puede trabajar y si no, pues usted lo trabaja individual, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Disculpe, el examen de repo es el jueves, ¿verdad? El examen de reposición, Yanisel, es el viernes, está programado para el viernes, pero creo que lo voy a cambiar, pero por los momentos está para el viernes, a las 8 de la noche. Por el momento. Perfecto. Por el momento. Si hay algún cambio, yo se los notifico entre mañana, tendría que ser mañana y pasado mañana si hubiese algún cambio de día y de hora, ¿verdad? Pero sí va a ser esta semana. Ajá. Entonces, hay que prepararse para eso. Pero la fecha original es el viernes, ¿verdad? Entonces yo estoy revisando algunas cositas porque tengo un inconveniente con ese día, pero si lo logro solucionar, ahí se queda, ¿verdad? Se queda para el viernes. Disculpe, en la nota del primer parcial a mí no me aparecía, entonces, pero creo que ya se puede subir ahorita. No se puede, Yanice, porque el portal está en este momento cerrado. Yo ahí miré, en efecto, creo que usted aparecía en 0, déjeme que reviso. Pero el problema con usted es que como tenía el problemita en ese momento, hasta cuando se abren el espacio para reposición, se les puede ayudar con esa parte. Subiendo, pues cuando ustedes tuvieron, ¿cómo se llama? Dificultades al inicio, ¿verdad? Ay, me da su apellido, Yanice. Contreras Maldonado. Sí. Pero usted está, ¿cómo se llama? Yanice, pero usted la tengo sin nota de examen del primer parcial también. Sí. Sí, ¿verdad? Es que yo voy a hacer repo del segundo y el primer parcial no tenía un problema, entonces la nota no me aparecía. Sí, pero es así, ¿cómo se llama? Esa solo se queda con el acumulativo, ¿verdad? Entonces, tiene que irle muy bien en el segundo. Pero hice examen. El examen por eso le estoy diciendo que su examen está con 0. ¿Y qué pasó que no lo revisó? Qué raro, y lo revisé. No lo revisó, Yanisel, porque ahí está, su examen está en 0 y cuando se les envió un aviso para que si tenían alguna pregunta, consulta o duda, pues ustedes ¿cómo se llama? Lo hicieran saber cuando estaban en época de ¿cómo se llama? De estar ingresando nota. Entonces yo aquí la tengo a usted solo con nota de acumulativo. Nada más. Nada más. Y entonces mi examen, ¿qué pasó? O sea, no le aparecían notas ni nada. Su examen aparece en 0, así, porque yo aquí lo tengo marcado como que sí lo hizo, pero aparece en 0 y usted nunca apareció por ningún lado. No puede ser, yo revisé. Pues sí puede ser. Inclusive creo que lo tiene activo, Yanisela, ahí. Creo que yo no se los he quitado, no me acuerdo si ya se los quité visible ahí en plataforma. Entonces, pero yo se los habilité para que ustedes revisaran todo eso. Siempre tienen que estar pendientes de esas cosas, jóvenes. De esas cosas, de estar revisando sus exámenes, de que todo esté correcto. Si tienen algún problema, por ejemplo, de conexión, comunicarlo en el momento. Siempre se les ha dicho porque pasa este tipo de situaciones y se les da el espacio para revisión, pero tampoco aparecen cipotes, ¿verdad? Voy a revisar entonces.
Sí, porque ahí la tengo, yo le digo porque ahorita estoy revisándole aquí, ¿verdad? Yo lo que le puedo subir ahí en este momento, Yanisel, es su nota de, nada más su nota de acumulativo, lo que tiene usted de acumulativo. Entonces el examen no me lo... Aparece en cero, Yanisel. Aparece en cero. ¿Cómo le pongo nota si aparece en cero? Igual, ¿Verdad? entonces de nada me serviría hacer el segundo y el tercer parcial. Entonces, ahí está la cuestión, porque ¿cómo se llama? Yo no sé qué le pasó y cómo se llama. Y con el segundo parcial, usted sabe cómo está, ¿verdad? También. Pero el segundo parcial vale 100, supongo. ¿Va? No, yo les expliqué ahorita, Yanisel. Yo le expliqué también que ahorita que el examen de reposición solamente es para la nota del examen, no se reponen acumulativos. Esas ya no son disposiciones mías, son disposiciones de la universidad y